Amigos, les saludo como siempre con mucho gusto, agradeciendo el favor de su atención. Bienvenidos entre todos. Vamos a estar platicando de lo que ocurrió en esta elección extraordinaria en Chiautla. ¿Qué tal estuvo la participación ciudadana? Sí generó mucha pasión, mucho interés. Y bueno, pues cómo les fue el saldo de lo que ocurrió el pasado fin de semana. Aquí estaremos conversando de este tema, pero también de otro tema. El Instituto Electoral del Estado de México cumple 20 años. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha hecho durante todos estos años? Quédense con nosotros y entérense de todos estos y otros asuntos importantes. Buenas noches. Y para empezar, como cada semana, les tengo un resumen de las actividades más importantes en el Instituto Electoral del Estado de México. Adelante. Pues primero les platico que el Consejo General del IEM se instaló en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral de Chiautla el pasado 13 de marzo. A efecto de dar seguimiento a la jornada electoral que tuvo lugar en el marco de la elección extraordinaria para definir la integración del Ayuntamiento de Chiautla para el periodo 2016-2018, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México se instaló en sesión permanente, en la cual se garantizaron las condiciones para que las ciudadanas y ciudadanos del municipio emitieran su voto a plenitud y así tener una fiesta cívica ampliamente participativa. Asimismo, sin contratiempos y en forma ininterrumpida, se efectuó la transmisión del programa de resultados electorales preliminares de Chiautla. ¿Y qué tal la participación ciudadana? Ya le hablábamos al principio de esto, cómo estuvieron las cosas. El IEM hizo un reconocimiento a las ciudadanas y los ciudadanos por su amplia participación, de hecho, en la elección extraordinaria del pasado fin de semana en Chiautla. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México hizo un reconocimiento a las y los ciudadanos que participaron en las mesas directivas de casilla, así como de las y los ciudadanos que acudieron a emitir su voto el pasado domingo 13 de marzo, con lo que se fortalece nuestro sistema democrático. Asimismo, gracias a una amplia coordinación, una vez concluida la jornada electoral en el órgano desconcentrado, se logró mantener la fluidez de la información que se difundió a través del programa de resultados electorales preliminares PREP. Y también informarles que en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM se presentó una conferencia, Criterios de la Paridad de Género en las elecciones 2015-2016. Fue dictada por la maestra Roselia Bustillos Marín. Con una serie de jurisprudencias y sentencias que el órgano jurisdiccional electoral federal ha emitido, se ha propiciado que la representación en los órganos de representación popular se integre bajo un enfoque que busca garantizar el principio de paridad de género, planteó la maestra Roselia Bustillos Marín, investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar la conferencia Criterios de la Paridad de Género en las elecciones 2015-2016, en el Instituto Electoral del Estado de México. La ponente fue acompañada por el consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, Gabriel Corona Armenta, y la consejera electoral, María Guadalupe González Jordán. Bueno, y también el Consejo General del IEM se instaló en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo del cómputo distrital de la elección extraordinaria allá en Chiautla.
De acuerdo con sus funciones y atribuciones y a efecto de dar seguimiento del cómputo en las elecciones extraordinarias de Chautla 2016, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México se instaló en sesión permanente y durante la cual se informó sobre el desarrollo de la sesión que efectuó el Consejo Electoral Municipal del IEM en Chautla. En tanto, el Consejo Municipal del IEM sesionó para realizar el cómputo de la elección de ayuntamiento, de acuerdo con el procedimiento indicado para, posteriormente, proceder a la asignación de integrantes del ayuntamiento, haciendo entrega de las constancias de asignación correspondientes. Pues ahí nuestro resumen de actividades, lo más relevante, por supuesto, de la semana. Y también les quiero invitar a ver un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el licenciado Rodolfo Terraza Salgado, visitador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación a la cultura de la legalidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos en pro de crear una cultura de la legalidad? No solamente ha bastado hacer leyes mucho más sólidas, mucho más precisas y construir instituciones autónomas, con plena competencia para conocer de todo el fenómeno político electoral, sino que también nosotros tenemos que escalar ahora a un estadio superior donde nos lleve a conectarnos con la ciudadanía para propagar y difundir todos los valores que van implícitos en esta gran transformación que ha tenido México, porque creo que sí hemos cambiado notablemente en los últimos años. En la medida en que nosotros difundamos con más claridad cómo se hacen los procedimientos, ¿no? Cómo se hacen los cómputos o los recuentos, por qué se decide de una forma, por qué se decide de otra manera, el ciudadano está más consciente y más despierto. Y aceptar que en la lucha electoral, en la contienda, se gana y se pierde. Entre todos podemos participar, cada uno dentro de nuestras posibilidades, fortaleciendo cada vez más a México en esta cultura de respeto a la Constitución, respeto a la ley, respeto a los valores, a los derechos, para que vivamos cada vez mejor y podamos ser una sociedad muy dichosa y muy feliz. Si quieres ver el programa completo, te invito a que visites nuestra página www.iem.org.mx. Y les quiero recordar que estaremos platicando de cómo se vivió el proceso electoral extraordinario por allá en Chautla, de qué fue lo que pasó, cómo estuvo la participación, en fin, todos los datos interesantes que ocurren como siempre en una jornada electoral. También estaremos hablando de lo que viene para 2016 y del cumpleaños número 20 del Instituto Electoral en el Estado de México, y estará con nosotros el consejero presidente Pedro Zamudio, el consejero presidente del IEM. Así que la invitación para que se quede con nosotros y que estemos conectados a través de todos los medios, las redes sociales, nos encuentra en Twitter y también en Facebook. Regresamos. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia. ¿Oíste hablar de él? Se encarga de organizar, Desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, se siente muy orgulloso de la participación en la entidad, esperando que cada día seamos más ciudadanos que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México.
Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, y para platicar con nosotros lo que ya les habíamos adelantado sobre las elecciones en Chiautla, estas elecciones extraordinarias y lo que se viene para el Instituto Electoral del Estado de México en 2016, nos acompaña y como siempre le agradezco que así lo haga al consejero presidente del IEM, a Pedro Zamudio. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más, qué gusto saludarte. Muy bien, Lupita, muchas gracias, buenas noches a tu auditorio. Oye, ¿que salieron muy bien las cosas en Chiautla? Tenemos la impresión de que sí. No es, dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero honestamente creo que toda la estructura del instituto que estuvo involucrada mostró el profesionalismo, la altura de miras con la que trabajamos. Los compañeros de la Junta Municipal de Chiautla, aprovecho para darles un reconocimiento, es gente muy dedicada, aún sabiendo que son personas que trabajan con nosotros de manera eventual, hicieron su trabajo con un profesionalismo y con una calidad que por la parte del Instituto Electoral del Estado de México nos deja tranquilos de las acciones realizadas. Oye, la gente sí participó de manera importante, porque me imagino que cuando hay una elección extraordinaria, no sé si se calientan más los ánimos, no sé si esto invita a la gente a participar con más pasión o te desalienta un poco. La norma, lo normal es que la gente participe en menos proporción que en la elección ordinaria, un poco en la idea del desencanto de, bueno, pues yo ya voté, yo ya participé, ¿por qué otra vez? ¿No? Exacto. ¿O por qué otra vez? Exacto. Afortunadamente en Chiautla no fue el caso. Chiautla, como lo teníamos eventualmente previsto, la impresión que nos daba es una comunidad pequeña, pero con un grado de politización importante, es gente muy comprometida. Tuvimos la oportunidad, en mi caso, por ejemplo, me tocó acudir para esta elección extraordinaria a entrevistar a quienes iban a ser los aspirantes, o quienes eran en ese momento los aspirantes a consejero electoral. Es un cargo importante, es un cargo estrictamente honorario, prácticamente no es personal del instituto, sino son personas que ofrecen de su tiempo, de su capacidad, de su interés en estos asuntos para ir resolviendo los temas que tiene que resolver nuestro Consejo Municipal. Entonces, hicimos una convocatoria de 4 días y se inscribieron más de 60 personas. Es importante, es una comunidad pequeña. Acudimos a entrevistarlos y recuerdo en varias de las entrevistas que hice con estos aspirantes a consejero, algunos se quedaron como consejeras y consejeros, otros no, pero era muy recurrente la idea, es que yo quiero ver, yo quiero ver cómo suceden las cosas, no quiero que me platiquen, no quiero que allá afuera me digan. Ya no quiero cruzarme de brazos, ¿no? Exactamente. Como siempre. Exactamente, yo creo que ese es el gran fruto de la elección de Chiautla, el ejemplo que nos deja para el Estado de México es que la gente participando y interesándose puede hacer lo que le toca para mejorar sus condiciones. ¿Ves que hay un ciudadano, un tipo de ciudadano más empoderado? Yo honestamente creo que sí, Lupita. ¿Por qué? Porque hemos entendido de a poco, paulatinamente, con reticencias naturales, con escepticismos normales, pero hemos entendido que sí es nuestro voto lo que decide y lo que define. Hubo mucho tiempo en México en el que sabíamos o creíamos que nuestro voto era absolutamente lo de menos, que ya los asuntos estaban resueltos, diseñados, aprobados por alguien más. Poco a poco hemos ido entendiendo, los ciudadanos y también los partidos políticos y también los políticos, los candidatos, la gente que hace carrera política en México ahora tiene perfectamente claro que son sus electores los que le dan y los que le quitan, y eso yo creo que viene, como dices, me parece adecuada la frase, a empoderarnos como ciudadanos. ¿Cuántas personas votaron? ¿Cuántas había en el padrón? Había en el padrón 19.156 personas, 19.155 en lista nominal y una persona que hizo un trámite adicional ante el Tribunal Electoral porque no estaba en la lista nominal y el Tribunal determinó que era pertinente ponerlo y entonces estuvieron 19.156 personas en la lista nominal y votó un 67.4% de ellos, Lupita. En la elección ordinaria fue también muy buena la participación, es de las participaciones más altas en el Estado, más alta que la media estatal, mucho más alta que la media nacional. Había sido el 66%, 66.1% y ahora fue el 67.4%. Oye, la gente no estaba un poco harta, un poco aburrida de que, bueno, ya habían tenido campañas y precampañas y otra vez repite precampañas y campañas. La impresión que me da es que no aburridas, estaban, por supuesto, sí interesadas, querían saber. Tuvimos una campaña de difusión muy intensa, el equipo de comunicación social del instituto se dedicó a ir por lo menos 3 veces a la semana a Chiautla a pegar carteles, a entregar volantes, a difundir, a que la gente tuviera claro que el 13 de marzo había elecciones. Las precampañas fueron muy cortitas, las campañas también fueron muy cortas, pero fueron muy intensas. A mí me parece que fue este alto
porcentaje de participación me habla de una ciudadanía interesada y comprometida. Oye, dentro de la difusión que se dio a Chautla, como era una elección extraordinaria, además en un municipio pequeño, ¿sí generó interés en los medios? ¿Sí estuvo en el monitoreo que ustedes hacen pues con los comentarios en diferentes espacios? Fíjate, a pesar de ser una comunidad pequeña, Chautla tuvo su cobertura de radio y televisión especial. Hay más de 20 emisoras de radio y televisión que bañan, digamos, el territorio de Chautla, y en esas emisoras fue donde se programaron por parte de los partidos y de las propias autoridades los mensajes especiales para la elección de Chautla. El día de la jornada electoral lo estuvimos monitoreando en el instituto. Chautla fue trending topic en Twitter la mañana del domingo, entonces nos parece que sí logramos, o se logró generar, no como un logro del instituto, sino la elección extraordinaria logró generar interés entre los diferentes participantes, y los resultados me parece muy positivos, sobre todo en participación ciudadana, en civilidad política, a pesar, decías hace un rato, a veces se encienden los ánimos. Sí. Yo tengo la impresión, en la elección de los presidentes municipales es donde hay más asuntos en juego para la gente, para su vida cotidiana, porque bueno, tenemos claro o no, a lo mejor, la importancia de un diputado local o de un diputado federal, pero como que sus acciones no determinan nuestra cotidianidad. El presidente municipal, su ayuntamiento, ese sí nos determina, ese sí nos se lleva la basura o no se la lleva, nos pone o nos quita el agua, se encarga de que haya o no alumbrado público. En una comunidad además tan pequeña como Chautla, las posibilidades había 7 planillas de candidatas y candidatos con propietarios y suplentes, entonces todo mundo estaba de alguna manera involucrado en el resultado de la elección. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los principales, digamos, asuntos a destacar de la elección de Chautla, la civilidad política con la que logró desarrollarse la actividad. La jornada electoral transcurrió prácticamente sin incidentes, no tuvimos alteraciones del orden ni en la noche de la jornada ni en el cómputo municipal. Sí. Yo creo que en ese sentido también las y los chautlenses deben estar muy satisfechos de su propio actuar. ¿Cómo funcionó el PREP? Afortunadamente con prontitud empezamos. Hubo ahí, por ejemplo, alguna duda respecto de quienes estaban siguiendo el PREP, porque decidimos abrirlo desde las 6 de la tarde. ¿Por qué desde las 6 de la tarde? Porque a esa hora cierran las casillas, no lo podíamos haber abierto antes, pero tendríamos que esperar a que estuviera abierto para que fuera llegando la información de las casillas y cargándose en el sistema. Menciono lo de las 6 de la tarde porque para la elección del 7 de junio la determinación que tomamos fue que se abriera hasta las 8 de la noche, porque como había una elección federal y hay entidades con otros usos horarios, pues no era conveniente abrirlo antes de las 8 de la noche. Ahora decidimos abrirlo desde las 6, pero la información empezó a fluir hasta las 8 de la noche, más o menos el tiempo que tardan en la casilla en realizar el escrutinio y cómputo de los votos, los partidos políticos presentar y se les sean atendidas sus impugnaciones en ese momento del escrutinio y cómputo, se llenan las actas, se entregan copias, entonces eso lleva algunos minutos, ¿no? una hora y cuarto. Entonces empezamos a recibir resultados a partir de las 8:15, tuvimos las primeras 3 casillas y a las 9:30 ya teníamos las 33 casillas registradas en el PREP. Dato importante también, este asunto fue relativamente rápido porque las gentes que atendieron las casillas fueron en un 80% las mismas que las atendieron en junio del año pasado. Experiencia, ¿no? Así es. Y algo muy significativo, ¿no? Hablamos hace rato del desencanto. Podían estas personas haber dicho, no, pues yo ya fui, ya estuvo. Ya todo el día, ¿no? Exacto, yo ya no. No, es gente muy dispuesta a participar, a mejorar su comunidad. Yo creo, honestamente, que Chautla nos deja muchos buenos ejemplos. Para nosotros, además, como instituto, fue una elección muy educativa. ¿Por qué? Porque habíamos tenido con estas nuevas reglas del 2014 para acá solamente la elección ordinaria del 7 de junio, donde eran concurrentes, trabajamos de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral y ellos también tenían elección, pero esta elección de Chautla ya nada más era nuestra, ¿no? El INE hizo su parte, la parte que constitucionalmente le corresponde, integró las mesas directivas de casilla, determinó dónde se iban a instalar, que fueron prácticamente los mismos lugares que el 7 de junio, pero esta posibilidad de coordinarnos interinstitucionalmente con el INE en una elección no concurrente nos mostró varios detalles que tenemos que conocer, que tenemos que revisar y afinar para la próxima elección de gobernador. Hablas de las lecciones que dejan precisamente estas jornadas electorales. ¿Cuál dirías tú que es uno de los aportes principales de Chautla después de todas estas reformas, después de la experiencia pasada y después de que ninguna elección es igual a otra? Así es. Yo digo que son como los hijos las elecciones. Cada una tiene lo suyo y a todas hay que echarle las mismas ganas. Yo creo que una de las lecciones principales de la elección de Chautla es que sí nos podemos coordinar con el Instituto Nacional Electoral. No hubo, ¿cómo decirlo?, momentos de conflicto, no hubo confrontación, sino simplemente atendiendo de manera coordinada las inquietudes incluso de los participantes, de los actores políticos. Sí, es un trabajo más fluido, ¿no? Exactamente, pudimos mostrarnos a nosotros mismos y al INE que nos podemos coordinar para las actividades que en lo sucesivo tendremos que obligadamente hacerlo.
Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más. Les decíamos a nuestros amigos que estaremos platicando, por supuesto, también de lo que se viene para este 2016, así que no se vaya, regresamos entre todos. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia, ¿Oíste hablar de él? Se encarga de organizar, Desarrollar y vigilar. Las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, se siente muy orgulloso de la participación en la entidad, esperando que cada día seamos más ciudadanos. Que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y para nosotros su voz, como siempre, es importante, así que aquí la escuchamos. Es un derecho, pero también es una obligación para todos los mexicanos. Para elegir un representante digno. Porque tenemos el derecho de elegir a nuestro candidato y conocer sobre el partido. Es para el ejercicio de la democracia. Porque es el derecho de todos los ciudadanos. Porque somos una sociedad y tenemos derecho de votar. Para contribuir, ¿no? Como todo mexicano. Porque así cada una de las personas tiene su voz propia hacia el público. Para elegir bien a nuestros representantes. Creo que todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes. Bueno, y si me permites, retomo esta parte de lo que nos dicen nuestros amigos del auditorio, la participación sumamente pues relevante, ya tú adelantabas en el segmento anterior, de que esto pues verdaderamente cambia, ¿no? Trasciende, porque no nada más vas y depositas tu voto y ahí te quedas con los brazos cruzados, sino que lo que tú depositas es un impacto que nos va a ayudar a todos los ciudadanos, que de nuestro voto depende pues el destino que queremos. Así es, Lupita, y algo muy importante, creo que también hemos aprendido los ciudadanos mexicanos de que el voto no es el fin de nuestra participación, sino es el inicio de nuestra participación. Ya las autoridades electas en los municipios, en este caso los diputados que tenemos recién electos y electos aquí en el Estado de México, pues son figuras a las que podemos y debemos exigirles con respeto, con atención a lo que nos propusieron, pero sí es importante que identifiquemos la importancia de nuestro seguimiento para mejorar su funcionamiento, el funcionamiento de las instituciones, en la medida en que más gente nos asomemos a ver cómo están funcionando, a ver incluso cómo está funcionando el Instituto Electoral del Estado de México, damos oportunidad y propiciamos que los asuntos mejoren. Había quien decía que a los políticos les gustaría que todo permaneciera igual, ¿no? Que nadie estuviera atento, que nadie estuviera al pendiente, que las cosas pasaran como antes, el status quo, ¿no? Yo espero que un político moderno entienda que se debe a eso, ¿no? Se debe a la exigencia, que conozca la importancia de la rendición de cuentas, de la transparencia, para en esa medida pues mostrar su valía como político, como funcionario público. Oye, cumplen 20 años en el Instituto Electoral del Estado de México y bueno, a los 20 años pues la gente se siente muy requete bien, ¿no? Joven, vital, lleno de energía. ¿Cómo se sienten en el instituto? Yo creo que es un buen símil, Lupita. El instituto es una institución joven, 20 años
no son gran cosa, no son una gran cantidad de años. 20 años no es nada, dice ¿no? el tango, 20 años no es nada, pero yo honestamente creo que quienes hemos podido constatar el desarrollo del país en estos últimos 20 años, creo que sí podemos notar diferencias importantes. No platicaba yo hace unas semanas con un compañero tuyo en una entrevista, las condiciones en las que yo voté por primera vez en 1988, a las condiciones en las que votó mi hija por primera vez el año pasado, pues son diametralmente distintas, parecieran dos países diferentes, ¿no? Yo voté en una casilla esa primera vez en el 88, una casilla donde no había, se crecía del voto, se votaba encima de una mesa, así como estamos platicando. Aquí tuve yo que emitir mi voto. Junto a la mesa estaba parado un señor que traía una pistola fajada. Ya después supe que era el comisariado ejidal de la localidad donde yo estaba votando, y a mí no me afectó, pero seguramente hubo mucha gente que ese día se vio amenazada o se vio intimidada por la presencia del señor comisario ejidal en la casilla. Las boletas estaban sueltas, era un altero de boletas. La lista nominal no tenía la fotografía. O sea, las condiciones en las que yo voté en 1988 por primera vez, a las condiciones en las que votaron mis hijas el año pasado por primera vez también, me hablan de un avance importante en donde todos hemos puesto un grano de arena. Claro. Las instituciones, los propios partidos políticos, me parece a mí, muy atinadamente reconociendo, identificando su relevancia en el desarrollo democrático del país, en particular del Estado de México. Creo que podemos entregar en ese sentido un balance muy positivo de parte del Instituto Electoral del Estado de México. Somos una institución fuerte, consolidada, formamos parte ahora de este sistema electoral nacional y tenemos un lugar importante reconocido por los compañeros incluso de otros institutos, saben y tienen claro que en el Instituto Electoral del Estado de México hemos estado haciendo cosas que pueden servir como referente para otro desarrollo. Estamos atentos a lo que están haciendo en otras entidades, por supuesto, no estoy diciendo que solamente somos ejemplo, también estamos muy atentos a lo que estamos haciendo porque mucha de la mejoría o de los avances que se tienen a nivel nacional en los asuntos que tienen que ver con la organización de elecciones han partido, en la mayoría de los casos, de los estados, no de la federación. ¿A qué voy? Por ejemplo, la regulación de la adquisición de tiempos en radio y televisión. Ahora, como el modelo que tenemos ahorita es muy diferente que teníamos hace 20 años, pero en la primera regulación al respecto se dio, recuerdo bien, en el Instituto Electoral del Estado de Michoacán. En aquel entonces el Instituto Electoral de Michoacán lo que dijo fue, nosotros vamos a adquirir los tiempos de radio y televisión, yo te contrato yo los reparto para asegurarme de que las cantidades y que las cuotas o que las tarifas sean igualitarias para todos. Entonces, ¿a qué voy? Muchos de los avances que se han tenido a nivel nacional estos últimos 20 años han salido de la organización de las elecciones locales. Por eso es que yo creo importante, hay muchas voces al respecto de que si los soples, como se nos dice ahora, sabes que no me gusta nada el término, pero así es como nos dicen, si los soples estamos de sobra o si vamos a desaparecer, yo creo que no, que más bien es el momento ahorita de reposicionarnos, de mostrar la valía que tienen los institutos electorales de los estados, sobre todo porque hay muchos asuntos en todos los estados, poco a poco se ha ido avanzando en los temas de la participación ciudadana, que son actividades que el Instituto Nacional Electoral no hace. Por propia definición, ellos organizan elecciones nacionales y los asuntos de participación ciudadana en las entidades los tenemos que resolver los órganos electorales locales. Por eso es que creo que el Instituto Electoral del Estado de México a estos 20 años está en su mejor momento, en la flor de la vida y todavía con mucho que aportar, mucho que aprender y mucho que hacer. En el caso del Instituto Electoral, si me permites regresarme a este tema que mencionabas de los aportes que hay. Por ejemplo, en el Estado de México, varias de las cosas interesantes, las NOM, estas pues calificaciones que se han dado a ustedes en diferentes áreas. Sí, la certificación es un asunto, un compromiso del Instituto Electoral del Estado de México desde hace varios años. Tenemos certificados nuestros procedimientos de fiscalización. Lo que hacemos en fiscalización tiene una norma ISO 9000, ahorita no recuerdo la cifra. Pero ustedes abrieron brecha, ¿no? Que es lo más interesante de esto. Esa es la impresión que tenemos. Tenemos certificados nuestros procedimientos de selección de personal para la integración de las juntas distritales municipales, incluso para la selección de capacitadores y supervisores. Tenemos certificados procedimientos de organización, de capacitación. Nos hemos preocupado, me parece, como instituto, en no solamente en formarnos, sino en certificar esa formación, esos conocimientos y poderlos aportar como líneas de desarrollo para otras instituciones. Ahora, ustedes han tenido a lo largo de estos 20 años de experiencia muchas elecciones. A ver, platícanos de este avance en los últimos 20 años. Y bueno, hay sin duda algunas que llaman más la atención que otras. Por ejemplo, 2012, que fue muy interesante por el nivel de participación que hubo. Y me decían, el nivel de participación que hubo no está comprobado, no está medido, pero pudo deberse al trabajo que se había hecho
en las escuelas para que esos niños que estaban participando en algunos actos y ejercicios democráticos, pues fueran después los electores a los 18 años, ¿no? Algo importante, Lupita, ahorita se están integrando a los trabajos en los asuntos electorales a nivel nacional, no solo en el Estado de México, gente muy joven que seguramente no conoció estas condiciones que yo te platicaba de hace 20 años. El trabajo del Instituto Electoral del Estado de México, de los institutos electorales en el país, ha sido no solamente organizar elecciones, sino un término que utilizamos en diferentes espacios como la construcción de ciudadanía. Creo que es una función importante de los institutos electorales, en aquel entonces el federal, los estatales, ahora el nacional. Construir ciudadanía significa poder ir formando a las nuevas generaciones, de los nuevos electores, dando elementos, dando referentes, dando información específica para poder tener participaciones mucho más conscientes, mucho más documentadas, mucho más informadas. Seguramente muchos de los electores nuevos en el padrón electoral a 20 años, pues han tenido actividades. Antes de llegar al padrón electoral han tenido ya contacto con el Instituto Electoral del Estado de México a través de alguna charla en su escuela, de algún juego didáctico, de alguna presentación de títeres. Es mucho el trabajo que tenemos por hacer para formar, para crear esta conciencia en la población, en los espacios de educación formal y también en los espacios de educación no formal. Sí, bueno, porque sabemos que además de teatro y concursos de fotografía y carreras, ustedes se meten a las universidades. Así es, con diálogos directos con los chavos, ¿no? Tenemos actividades permanentes en diferentes ámbitos, en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta nivel superior, como bien lo señalas. Tenemos convenios firmados con varias instituciones públicas y privadas en diferentes niveles educativos, y todo eso es trabajo que se ha venido sumando, que se ha venido consolidando en estos 20 años. Por eso yo, cuando escucho estas ideas, como mal ánimo en contra de los organismos electorales, lo entiendo un poco incluso como parte de... Está el resultado de nuestro trabajo. La gente está más preocupada, la gente está interesada, la gente es crítica y lo hace cada vez con más elementos, pero por supuesto que tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Oye, ¿cuántas elecciones se han aventado? ¿Como qué, 14? 14, 15 con la de Chautla. Hemos tenido, recordarás que en el Estado de México hasta hace algunos años, incluso las elecciones, había varias elecciones en un mismo año. Teníamos en el mes de marzo una elección y en ese mismo año, en septiembre, otra elección. Afortunadamente también esto se ha ido organizando un poquito más. Ahorita ya están empatadas, déjame usar el término, las elecciones de presidentes municipales o de ayuntamientos y las de diputados locales. Ya se realizan el mismo día, cada 3 años. La elección de gobernador está, digámoslo así, desfasada con las elecciones nacionales, porque nosotros tendremos elección el año que entra, en 2017, y las federales serán hasta el 2018, pero esto nos ha permitido también homologar y tener más lapsos o tiempos sin elección para poder desarrollar las actividades de evaluación de la elección anterior y de preparación de la próxima. Muy bien, tenemos que ir a los contextos y regresamos. Hace varios años apareció este libro que se llama La República Mexicana, Modernización y Democracia, de Aguascalientes a Zacatecas. Y de lo que se trataba era de que los investigadores universitarios ofreciéramos una visión de lo que acontece en nuestras entidades federativas. Frecuentemente se piensa que los procesos políticos o sociales son iguales en todo el país, y eso no corresponde a la realidad. Hay entidades que son más dinámicas, como el Estado de México, hay entidades que son más inclinadas al conservadurismo. Yo hablaría, por ejemplo, de Guanajuato, en donde es una entidad marcada por la ruralidad, por el campo, por el agro, y en cambio nuestra entidad está marcada por la industrialización, por la gran inmigración que tiene su territorio, aunque no podemos dejar de reconocer que hay también expulsión de población, especialmente hacia los Estados Unidos. Pero este tipo de trabajos nos permiten hacer un diagnóstico más cercano, más realista sobre lo que significa la diversidad y la pluralidad que tiene nuestro país. Son análisis que se hicieron hace varios años, pero que no han perdido actualidad y que son muy recomendables, porque en la medida en que podamos observarlos y en la medida en que podamos recordar cómo se fueron llevando a cabo, podemos entender mejor los procesos actuales. Es un libro que escrito por varios autores, por muchos investigadores, y como decía, nos permite un diagnóstico que va justamente desde Aguascalientes a Zacatecas, tal como se organizó por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM.
colaboramos muchos de los estudiosos de procesos sociales y culturales del Estado y de otras entidades. Por tanto, es una buena lectura. Pues ahí los contextos. Y Pedro, me decías que las elecciones son 14, ¿verdad? Las que han organizado, antes de irnos a la pausa, son 14 las elecciones que se han organizado en 20 años aquí en el Estado de México. 14 elecciones, incluyendo varias extraordinarias. Recuerdo incluso una ocasión en que hubo en el mismo proceso 3 elecciones extraordinarias en 3 municipios diferentes. Todas han dejado experiencias, todas han permitido mejorar. Creo que es una característica del trabajo de los organismos electorales en México. Hemos desarrollado obligadamente una necesidad, una capacidad muy alta de autocrítica, de revisión de lo que hacemos, justo lo que muchas veces la gente tiene esa impresión, bueno, ¿para qué una institución que trabaje permanentemente si solo hay elecciones cada 3 años? Sí. Pues es que es apenas más o menos el tiempo que tenemos. Termina la elección, tenemos un año para revisar, analizar, depurar nuestros procedimientos, mejorar aquello que sea necesario, y un año para preparar la siguiente elección. Entonces los ciclos están bastante razonables así en México, en el Estado de México, con estos 3 años de diferencia entre una elección y otra. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. La invitación para que se quede con nosotros aquí entre todos. Recuerde que nos podemos poner en contacto directo a través de nuestras cuentas de Twitter y también en Facebook. Regresamos. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia. ¿Oíste hablar de él? Se encarga de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, se siente muy orgulloso de la participación en la entidad, esperando que cada día seamos más ciudadanos que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Continuamos y por supuesto aquí lo seguimos escuchando. Adelante. Así tenemos opción de escoger a nuestros representantes y tener un poquito más de democracia. Es derecho de todos los mexicanos y aparte pues es una obligación. Porque es un buen ejercicio para elegir a nuestros candidatos y para tener un mejor país. Es la única forma de hacer valer nuestro derecho como ciudadano y elegir a nuestros representantes. Es un buen ejercicio de la democracia. Es un beneficio que tienen todos los ciudadanos al saber sus derechos. Ya que de esta forma nosotros vamos a saber elegir quiénes son la persona adecuada para gobernarnos. Para tener una buena democracia. Para que tengamos nuestros presidentes, para que alguien nos guíe. Es para elegir un buen gobernante y hacer una mejoría en nuestro país. Bueno, pues ahí la voz de nuestros amigos. Nos decías que las elecciones se preparan con mucho tiempo y que se tienen que revisar, analizar y que, bueno, pues ustedes están trabajando todos los días, no nada más el día de la jornada electoral. Platícanos la elección 2016-2017. Bueno, ahorita
pasando Chautla, digamos, pasando Chautla. Vamos a retomar muchas de las sí. actividades que teníamos programadas para, esta primera mitad del año. Una que considero muy importante que comentar con tu auditorio es, estaremos en breve revisando toda la normatividad que utilizamos durante 2014-2015 para adecuarla a las nuevas condiciones del 2016-2017. Antes de que esta integración del Consejo General estuviera en funciones, los compañeros que estaban a cargo del Consejo General hicieron una adecuación a la normatividad que a mí me parece bastante bien hecha, bastante completa, se vieron a detalle muchos asuntos, pero ahora que nos tocó usar esa normatividad pudimos encontrar, ya identificamos algunas cosas que podrían mejorarse, que podrían facilitar sobre todo el trabajo del instituto. No se trata de cambiar la normatividad porque no me gustó, sino se trata de ajustar la normatividad a las nuevas condiciones, y ese es un trabajo que en breve tendremos. Tenemos pensado así con mis compañeros, por eso me atrevo a comentarlo, porque es algo que ya está platicado con ellos, crear una comisión del Consejo General que permita el trabajo de la adecuación de la normatividad, muy importante, con la participación de todas las fuerzas políticas. Es importante que hagamos esto. En el Instituto hemos aprendido que el Instituto lo conformamos así, todos los que ahí participamos, los funcionarios, los designados, los temporales, los eventuales y también los partidos políticos. Entonces, yo espero contar, como hasta ahora, con la participación de los partidos políticos para adecuar aquellos asuntos de la normatividad que necesitamos tener listos y afinados para la próxima elección de gobernador o gobernadora del Estado de México. 2016-2017 empieza formalmente en septiembre el proceso electoral, pero para nosotros ya empezó, ya tenemos que estar atendiéndolo. Les digo, en breve, en abril o mayo, tendremos que tener trabajos ya de esta comisión. Tendremos que generar, por ejemplo, una convocatoria para invitar a las personas que quieran convertirse en nuestros vocales en las juntas distritales y eventualmente en consejeros también de nuestros consejos distritales, porque la elección de gobernador se organiza así a través de los distritos que tenemos actualmente en el Estado de México. Entonces, la actividad ya empezó. Muy bien. Oye, platicabas hace unos momentos, compartías con nuestros amigos del auditorio lo que a ti te tocó vivir cuando votaste por primera vez, lo que le ha tocado vivir a tus hijas que ya votan. Y bueno, en esos tiempos recordamos que no había redes sociales, no había ni celular para acabar pronto. Es más, para encontrar un teléfono en la calle era difícil, ¿no? Y traer un 20. Y traer un 20. Oye, aquí el asunto es las redes sociales, ¿cómo ayudan? ¿Cómo lo ven ustedes en el instituto? Ustedes tienen una página, ustedes tienen Facebook, tienen Instagram, tienen Twitter también. Platícanos. Sí. Yo honestamente creo que es una oportunidad. Por supuesto que es una responsabilidad al mismo tiempo, ¿no? Lo platicábamos hace un momento, Lupita. El hecho de tener una red social implica un contacto directo con las personas, poder responder inquietudes, poder atender preguntas, incluso quejas en tiempo real. En el instituto, nuestras redes sociales nos han permitido, digámoslo así, posicionar los temas que a nosotros nos parecen importantes. Tenemos una interacción muy interesante con nuestros usuarios. Tenemos trolls, que yo creo que es parte ya como todos. Como todo mundo, y es parte de esa nueva normalidad. Yo creo que en ese sentido las redes sociales han venido a revolucionar porque nos dan como personas, como ciudadanos, incluso no hay que ser ciudadano para tener una red social, puede ser menor de edad, puede ser extranjero, y de todas maneras interactuar en estas redes sociales yo creo que se convierte en un espacio más, en un ágora, en otra plaza pública donde la gente puede intercambiar y decir sus puntos de vista. Antes solamente algunos privilegiados tenían la posibilidad de llevar su opinión a masificarla o difundirla de manera amplia. Ahora las redes sociales me parece que son una manera, un modo en que algunas personas que tienen cosas importantes que decir han encontrado la manera de decirlas. He leído por ahí, también hay quejas, dicen es que cualquiera puede publicar en las redes sociales. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que lo puedan hacer. Y es que cualquiera puede decir lo que quiere también. Qué maravilla. Y hemos tenido que ir aprendiendo como usuarios de las redes sociales a distinguir lo que es una opinión personal de lo que es una opinión documentada. Empezamos a seguir o dejamos de seguir a las personas en función de lo que dicen y de lo que, si nos gusta o no nos gusta. Creo que es de lo más democrático. Ahora, otro de los, otros de los términos que tampoco se usaban hace algunos años, el de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué hay con esto? Fundamental. El Instituto Electoral del Estado de México tiene sentido un reto importante. Hemos procurado en lo posible no ir solamente con la obligación legal, sino ir más allá de la obligación legal y ir mejorando nuestros procedimientos. Es un tema que está en constante revisión. Tenemos un comité de información que sesiona con regularidad, se atienden las dudas de los ciudadanos, se atienden los requerimientos de información. Esto me parece también un logro del desarrollo democrático del país. Durante mucho tiempo el funcionario público se sentía un poco como dueño de su espacio, ¿no? Utilizaba los recursos, no digo que con dolo, pero sí con cierto patrimonialismo, decir, bueno, pues a mí me lo encargaron, yo decido, es mío. Esto sí se hace, esto no se hace. Tenían incluso una concepción, me parece a mí en algún caso rescatado por
los medios de comunicación, patrimonialista hasta de los archivos, ¿no? Se iba el funcionario y se llevaba hasta las carpetas, hasta la información, porque era, decía él, pues esto es lo que yo hice. Sí. Hemos tenido que aprender, a veces a la buena, a veces a la mala, que toda la información que se genera en los órganos públicos es eso, pública, que es del dominio de la gente, que la tenemos que entregar a quien sea, que no le podemos ni siquiera preguntar para qué la quiere. Si nos preguntan y tenemos la información, tenemos que entregarla o decirle a la gente dónde la puede encontrar o decirle incluso por qué no la tenemos y a partir de ello generar áreas de mejora en nuestro funcionamiento. Yo creo que es un logro del desarrollo democrático de México, la transparencia, la rendición de cuentas. Creo que todavía nos falta mucho. Empezamos, recuerdo, cuando esto iniciaba, con la principal duda: ¿cuánto ganan? Sí. ¿Quién se lo gastó? ¿En dónde se lo gastó? Pero creo que hemos ido entendiendo que también podemos ir más allá de, a ver, tú dijiste que tu programa de trabajo menciona estas acciones, ¿cuál de esas has hecho? ¿Cuál te falta? ¿Por qué en mi colonia no se nota esta? ¿Me explico? Ese seguimiento puntual lo permiten ahora la interacción entre las redes sociales, la transparencia y la información pública. Quisiera, antes de irnos, que ya nos quedan unos 4 minutitos nada más, dos asuntos que me parecen relevantes. Ustedes han hecho, y bueno, dentro de estos temas en los que han hecho cosas novedosas, las maestrías, estas cuestiones académicas dentro del instituto. Sí, es otro de los logros, diría yo, de estos 20 años de desarrollo institucional. Muestran la fortaleza del instituto. Tenemos ya varias generaciones egresadas de especialistas. Tenemos 2 maestrías funcionando actualmente, la maestría en Derecho Electoral y la maestría en Administración Electoral. Son maestrías con reconocimiento oficial, son programas académicos donde lo que estamos tratando es eso, de formar a la gente para que pueda actuar con mucho más conocimiento de causa. En muchas de nuestras maestrías están involucrados, por ejemplo, los propios representantes de los partidos políticos. Los partidos políticos mandan a la gente a formarse y creo que es lo ideal, que dejemos la mera opinión por la formación, que podamos atender y defender los intereses que cada uno legítimos tiene en el desarrollo de los procesos electorales, con más elementos y con menos víscera, ¿no? Oye, ¿cómo le van a hacer en el instituto? Esta es la otra pregunta que te quiero hacer, para que la gente salga a votar, para que la gente esté más interesada, para que los jóvenes no contesten en las encuestas que no les interesa la política. Yo creo que es un trabajo de picar piedra de todos los días. Creo que en la medida en que seamos un instituto confiable para las personas, en la manera en que logremos mostrarle a las personas que pueden acercarse, preguntar, estar seguros de lo que estamos haciendo y cuestionarnos acerca de lo mismo, en esa medida podremos propiciar también una mayor participación. Antes de terminar, antes de que se me olvide, también aparte de las maestrías tenemos especialidades. Sí. Y tenemos actividades académicas permanentes, una invitación a las personas interesadas en estos temas del desarrollo de la vida política y democrática del país que se acerquen al instituto, que se acerquen. Hay actividades prácticamente todas las semanas. El día de hoy presentamos un libro, en 2 días tenemos una conferencia, en meses próximos o cada 3 meses más o menos tenemos un ciclo de conferencias. Entonces la actividad es permanente, el público es especializado, pero incluso las personas que están lejos de la capital del Estado de México, lejos de Toluca, pueden seguir muchas de nuestras actividades a través de los medios electrónicos, de nuestras propias redes sociales, de la página pública del instituto. Hasta nos ha tocado ir a las ferias, a la de minería, por ejemplo. Ahí estamos. En la producción editorial del instituto también en estos 20 años se ha consolidado, somos un referente. Hay gente interesada en editar con nosotros, en darnos su material para que lo publiquemos, porque reconocen el rigor académico con el que se trabaja en estos asuntos. Son 20 años de trabajo sostenido, Lupita. Es un orgullo, es un honor, en este caso, ser el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y reconocer que hay gente que ha dejado literalmente la vida en esto y que es un trabajo que vale la pena presumir y afianzar. Muy bien, pues te agradezco mucho como siempre que puedas platicar con nosotros, con nuestros amigos del auditorio aquí Entre Todos. Gracias a ustedes, buenas noches. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí Entre Todos. Nos vemos la próxima semana, que la pasen todos muy bien.